Ya, se nos ha cortado el Zoom. Vamos a esperar a que se ingresen sus compañeros. Esperaremos que se ingresen sus compañeros. A ver. Bien, a ver, vamos a ver, siguen ingresando. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, lo que se nos ha cortado el Zoom, lo que les decía que, bueno, el mundo está polarizado, ¿no es cierto? Por esas dos tendencias de capitalismo, socialismo, comunismo, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Entonces, a ver, entonces estos eran los precursores, ¿sí? Los fundadores, Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Lenin, ¿sí? De la Unión Soviética. Todo esto se daba en Rusia, ¿no es cierto? La primera revolución bolchevique que llamaban ellos, en 1917. ¿Sí? Bien, los principios de este socialismo. A ver, el socialismo científico es camino al comunismo, ¿no? Del socialismo se pasa al comunismo. La producción tiene fines de uso, no tiene fines de lucro en esta tendencia, en este modo de producción que es socialista. ¿Sí? La producción no tiene fines como en el otro, en el capitalismo, la producción, el empresario privado va a lucrar. Entonces la producción tiene fines de lucro, hemos dicho, ¿no es cierto? En los principios aquí, ¿sí? Ahí está. En los principios la producción tiene fines de lucro del capitalismo, ¿sí? Porque es la empresa privada, pues. ¿No? La empresa privada va a producir para lucrar, ¿no es cierto? Mientras que en el socialismo no tiene fines de lucro, sino tiene fines de uso para satisfacer la producción, para satisfacer las necesidades de la población, ¿no es cierto? Producen en función de eso, en función a las necesidades de la población. Entonces, fines de uso, ¿sí? Se pretende obtener la mayor cantidad de recursos tratando de usar la menor cantidad de los recursos naturales o de los recursos en sí, ¿sí? Por supuesto que hay más principios, ¿no es cierto? Ahora, bases de la producción capitalista, no existe la propiedad privada. No hay privados, no hay propiedad privada. El Estado es dueño de todos los recursos, de los recursos naturales que tienen los países, el Estado es propietario. No hay empresa privada. Estoy hablando de esos socialismos, antiguos, ¿no es cierto? Bien verticales. Ahora los socialismos se han modernizado un poco y son, como nuestro país, es una economía mixta, ¿no es cierto? Somos economía mixta nosotros. Tenemos de capitalismo y tenemos de socialismo. ¿Sí? Ahora la tendencia es eso, ¿no es cierto? Cuba, que era un país bien vertical, que no había privados, ahora ya hay apertura hasta en Cuba, porque se han dado cuenta que el Estado no puede abarcar todas las actividades y satisfacer todas las necesidades de la población, el Estado. Peor si son países subdesarrollados. No alcanza el Estado, no puede producir, no puede atender la educación, la salud, los servicios básicos, no puede el Estado, porque no le alcanza. Entonces, tiene que haber su empresa privada. Y es lo que está ocurriendo, ¿no? En la mayoría de los países latinoamericanos y de algunos países del exterior. Hay empresa privada. Aquí no tenemos empresa privada, ¿no? Genera riqueza y genera empleo. ¿Sí? Produce bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades de la población. Empresa privada. Claro que el empresario si quiere invertir, si invierte, arriesga su capital, es para tener ganancias.
¿no? En la misma Cuba hoy en día el gobierno ha dicho, vengan capitales extranjeros, inviertan en nuestro país, que haya empresa privada, que haya trabajadores independientes. No había trabajadores independientes en esos países. El Estado, uno egresaba de la universidad, el Estado estaba en la obligación de darle trabajo a ese profesional. El Estado interviene en la economía. El Estado es dueño de los recursos, dice. No hay empresa privada, dueño de los recursos, ¿no? Es por eso que de nosotros, por ejemplo, a ver, hasta hace unos 15, 20 años, ustedes sabían que primero se capitalizó las empresas privadas, las empresas estratégicas que manejan los recursos de nuestro país, como ser Yacimientos, Entel, el Joint Aéreo Boliviano, ¿sí? ¿No? Varias instituciones, varias empresas que estaban, primero eran del Estado, después el gobierno de la época, no recuerdo que Jaime Paz o Gonzalo Sánchez, no recuerdo, primero nos han hecho creer que las empresas estaban entrando en quiebra, como que había mala administración, todo eso, estaban mal las empresas. Y han dicho, capitalizaremos, que vengan capitales extranjeros frescos para fortalecer estas empresas. Pero nosotros solo vamos a ser dueños del 50% más uno, vale decir 51%, y los capitales privados del exterior que vengan con capitales van a ser del 49% propietarios. Bueno, capitalización. Fíjense de esa época qué significaba la entrada a Internet, la capitalización, así como lo estoy diciendo. Sí, han venido capitales para levantar las empresas que teóricamente estaban en crisis, estaban en quiebra. Capitalización. Han capitalizado, la mitad de nosotros era de los bolivianos del Estado y la otra mitad de los privados, de nuestros recursos naturales, yacimientos. ¿Sí? Después de la capitalización ha pasado un tiempo más, lo han privatizado. Ya nosotros ya no éramos dueños. De Entel, italianos. ¿Sí? El Joint Aéreo Boliviano lo han privatizado unos brasileros, la BAS, hay una empresa aérea, BAS se llamaba. Ellos se han adjudicado, se han privatizado, han sido dueños del Joint Aéreo Boliviano, que era una empresa, pero una empresa rentable y una de las mejores empresas que teníamos nosotros, el Joint, y era reconocida a nivel latinoamericano, porque aviones de Ecuador, de Venezuela venían a hacer su mantenimiento aquí, la central era aquí en Cochabamba del Joint, del LAP, Joint Aéreo Boliviano. Ahí todavía tenemos aviones del Joint botados, están ahí ¿cómo es? En el aeropuerto. Aquí teníamos un centro ¿cómo llaman? De mantenimiento de aviones que venían de afuera, aviones se hacían su mantenimiento aquí. Era una empresa grande, el Joint. ¿Cuántos trabajadores tenían? Lo han privatizado, los mismos brasileños han venido y lo han desmantelado el Joint. Lo han desmantelado, se lo han llevado, han sacado de los aviones, teníamos almacenados repuestos, han hecho desaparecer. Claro, ya era de ellos, privados, ya no era del Estado el Joint. Han hecho peor, lo han desaparecido, no hay el Joint. Después se ha hecho cargo un empresario del Joint, ha querido reactivar un Ashboom. Él también ha hecho cosas, lo han terminado de vender todo, porque el Joint tenía oficinas en todo, en Miami, en Chile, en todos los países de Latinoamérica, tenían propiedad privada el Joint, sus oficinas. Todo han vendido, todo. Joint ha entrado ha desaparecido Joint, no hay más Joint. Los trabajadores han querido reorganizar, han querido hacer juicios, nada. Ha desaparecido el Joint. De ahí ha empezado Aerosur, ¿no? Aerosur, las privadas eran Aerosur. De ahí, con el nuevo gobierno, BOA ha aparecido. Empresa de los bolivianos, digamos, Bandera, línea Bandera. BOA, Boliviana de Aviación, del Estado. Se supone de todos. Cuando hablo del Estado, es de todos nosotros, de todos los bolivianos. BOA, ¿no? Pero es increíble cómo ¿no? Esa privatización lo han destrozado. ¿Sí? Entonces, todo lo han privatizado. Después de capitalizar, lo han privatizado. No eran los dueños, los bolivianos.
Después, con el gobierno que ha entrado después, nacionalización. Han nacionalizado, pero la nacionalizado ha costado también a los bolivianos. ¿Por qué? Porque, digamos, esas empresas que eran dueñas de, por ejemplo, de Entel, eran unos italianos los dueños. Ellos manejaban los capitales, los réditos que generaba Entel, bueno, se lo llevaban. Para Bolivia dejaban, si era privado, se lo llevábamos a su país, privados. Entonces ha venido el nuevo gobierno, ha dicho nacionalización, por la fuerza se ha nacionalizado, pero también hemos pagado pues como indemnizaciones, porque esas empresas privadas se han quejado a la Corte Nacional de la Corte Internacional de Justicia, ¿no es cierto? Donde nosotros hemos reclamado en el mar, hay una Corte Internacional, todos se quejan. Y se han quejado los privados y nos han ganado en el juicio y hemos tenido que indemnizar, hemos tenido que devolver de todas estas empresas, ¿no? Nos ha costado caro, pero ya ha regresado nuevamente a manos de los bolivianos. Empresas estratégicas, estoy diciendo, ¿no? Que manejan recursos naturales. Ahora, otras empresas que producen otros bienes pueden haber privados. ¿Sí? Nacionalización, ¿no? De nacionalización, hemos pagado de eso. Los bolivianos hemos pagado. Hemos indemnizado a todas las empresas. No sé, nunca se ha llegado a saber cuánto se ha indemnizado. Sí, pero hemos pagado de lo que hemos nacionalizado, ¿no? Entonces, no existe propiedad privada. Pero hoy en día ya es más, el socialismo es más flexible. Ya ha entendido que se necesita de empresa privada. Porque he dicho, en el socialismo el Estado es la que se encarga de hacer el de producir, de dar todo a la sociedad, de dar trabajo de todo el Estado. No hay empresa privada, pues no hay propiedad privada sobre los medios de producción. No había trabajadores independientes. No había un trabajador que agarraba y veía un carrito de hamburguesería en una calle vendiendo, no había eso. Se supone que el Estado debía darle trabajo a esa persona. Pero ahora no, ya se han dado cuenta, en el mismo Cuba, toda la parte del comercio son privados, toda la parte del turismo son empresas privadas, ¿no? Es que no puede el Estado. Entonces, incluso dentro del mismo socialismo ya hay empresa privada, ¿no? Entonces, nosotros somos un país mixto, economías mixtas. Tenemos de un lado, porque tenemos del capitalismo y tenemos del socialismo. Del capitalismo, la empresa privada, que genera producción y empleo. ¿Sí? Bien, después las características económicas. ¿Sí? Es un sistema de economía centralizada y planificada por el Estado, por los gobiernos. Entonces, le estoy diciendo, el gobierno es el que maneja, el gobierno interviene en la economía, planifica la economía, es una economía centralizada. El gobierno fija precios, aquí incluso debe poner, ¿sí? ¿Sí? El fin de la producción es satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? No se propicia la libre competencia, aquí está, los precios son fijados por el Estado, por el gobierno. El gobierno fija los precios. Aquí gobierno debemos puesto, el gobierno. ¿Sí? El gobierno es el que fija los precios. El precio del quintal de azúcar va a costar tanto, el precio del pan cuesta tanto, el precio de la leche cuesta tanto. El gobierno interviene porque es una economía centralizada, planificada. El gobierno define los precios. ¿Sí? No definen los precios la demanda y la oferta. No son economías de libre mercado, el gobierno. ¿Ya? Entonces son economías centralizadas planificadas. Los precios es controlado por el gobierno. Pero ahora nosotros somos, como somos economías mixtas, nomás el mercado fija los precios, ¿no es cierto? Lo que les decía, siempre les he comentado. Un ejemplo bien sencillito de la terminal de bus. Cuando uno va un fin de semana, hay harta demanda y los precios hacen subir, ¿no es cierto? Y nadie dice nada. ¿Quién está fijando los precios? La demanda. Hay harta demanda de pasajes, harta gente que quiere viajar. Los floteros hacen subir el pasaje. Y va a una media semana, no hay demanda, no hay mucha gente que quiere viajar, los precios bajan, porque las flotas con la mitad de pasajeros están viajando. Con
con 80 pesos, 50 pesos consigue un buscama, lo que en un fin de semana cuesta 160, 170, un buscama, ¿no? Hay harta demanda. Entonces, ¿quién está fijando los precios? La demanda y la oferta, ¿no? Entonces, como somos economía mixta, el gobierno se mete en algunas cosas. Sigue, ¿no? Funcionando la demanda. Eso es un modelo capitalista. Pero en algunos casos interviene el gobierno. Dice, no, a ver, así va a costar el precio de eso. ¿Sí? El precio de eso interviene. Como una vez ha intervenido, no sé, les he comentado, de los azucareros o los olleros, creo, de Santa Cruz, que exportaban el producto afuera porque tenían mayores ganancias exportando, llevando afuera y vendiendo afuera en más caro, y se han olvidado del mercado interno. Azúcar, no había azúcar, los precios bajaban, colas para agarrar azúcar, ¿no es cierto? ¿Qué estaba pasando? Estaban agarrando, estaban ocultando para exportar, porque ganaban más. Y ahí el gobierno les ha dicho, a ver, señor, ustedes paren. Ustedes no van a exportar un gramo de azúcar mientras no abastezcan el mercado interno. Y a estos precios les han prohibido exportar a los azucareros, por decir. Entonces, ¿qué han hecho los azucareros? Han tenido que el mercado interno, abastecer el mercado interno, el mercado de Bolivia. Ese mercado interno se refiere a Bolivia. Abastecer con azúcar a Bolivia, y si tienen excedentes, recién pueden exportar, ¿no? Les ha parado también a los empresarios cruceños, a los azucareros. El gobierno les ha dicho, no van a exportar, señores, ustedes, mientras no abastezcan el mercado interno y a estos precios, a esos precios razonables. Y después van a poder exportar. Claro, los empresarios exportaban, tenían mayores ganancias que abastecer o vender aquí en el país, y no había azúcar en el país, y si no había harta demanda, todos quieren el azúcar, y los precios subían, descontrolados, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el gobierno está interviniendo, está fijando los precios, ¿no? No está fijando la demanda y la oferta. El gobierno está diciendo, así va a costar. Sí, esas son las características económicas. Ahora las características sociales y políticas, las clases sociales tienden a, no hay clases sociales. En el socialismo todos son iguales. No hay esos como en el capitalismo, la burguesía y el proletariado, no hay. Desaparecen las clases sociales. No hay burguesía, no hay proletariado, todos son iguales, dice, ¿no? Existe un solo partido político, el comunista. Por ejemplo, en Cuba no hay partidos políticos. Solo está el Partido Político Comunista. Su modo de su democracia es diferente. ¿Sí? No sé cómo eligen, desde abajo, desde las bases, eligen a otros a los que les van a representar desde las bases, desde los barrios, ¿no? Eligen así a personas así, y esos unos eligen y arriba van. De abajo a arriba, dicen la democracia, de las bases arriba, no de arriba a abajo. ¿Sí? De abajo de arriba, dice, ¿no? Desde los barrios, desde los, ¿qué llamarán ellos? Después desde las ciudades, provincias, ciudades, no sé cómo es su sistema democrático, pero hay un solo partido político que es el comunista. ¿No? ¿Cuántos partidos políticos se consideran? 6, creo, 7 partidos políticos, ¿no es cierto? En Estados Unidos, ¿cuántos partidos políticos hay en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos partidos, cuántas tendencias hay? Solo hay 2, los republicanos y los demócratas. ¿Sí? Republicanos y demócratas, no hay más. 2 tendencias. Sí, claro que dentro de los republicanos hacen elecciones primarias, ¿no? Entonces surge un líder dentro de los republicanos, surge un líder, hacen elecciones en todos los estados, hacen elecciones en Estados Unidos, en todos los estados, eligen a uno. Ya tienen un líder los demócratas. Los republicanos igual hacen elecciones internas, eligen a uno, y al final entre los dos se enfrentan en las elecciones generales. No solo 2 partidos políticos. Eso de las elecciones primarias aquí también se ha intentado en estas últimas elecciones. Se estaban democratizando los partidos. Yo creo que es bueno eso, pero no ha sido llevado de buena forma, digamos. Esas elecciones primarias, que significaba que todos los partidos políticos deberían, en su militancia, debería elegir uno que les iba a representar.
el partido político rojo, el partido político amarillo, el verde, el azul, el negro, tenían que elegir a sus representantes de cada partido político. Elecciones primarias. Más democrático, ¿no es cierto? Ya no hay un solo líder o con harto dinero que pone todo el dinero y él es el candidato de ese partido político, ¿no? Ahora no, se democratiza. Se tiene que todos los militantes de ese partido político tienen que elegir a uno y esa persona presentarse a las elecciones, pelear con los demás, ¿no? Elecciones, las primarias, decían. Eso ha habido la anterior vez, pero no se ha llevado muy bien. Y han seguido manejando los líderes. No se ha democratizado no se han democratizado los partidos políticos. Sí, pero no está mal la idea, ¿no? Pero tiene que ser bien llevada eso. Porque a veces dentro de los partidos políticos hay personas que son económicamente bien solventes y entonces igual los pueden manejar, ¿no es cierto?, a todos los militantes. Medio complicado también, ¿no es cierto? Sí, pero a esa ley hay, ¿no? Esa ley de que tiene que haber elecciones internas. Cada partido político tiene que elegir a su líder, al que les va a representar en las elecciones generales, ¿no? No está mala la idea, pero también el dinero. El dinero es el poder, el dinero es lo que se maneja, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, con esto hemos terminado esta parte de este modo de producción socialista. ¿Ya? Entonces, hemos hecho el capitalismo y el socialismo viendo de modo general y hablando de modo general, ¿no es cierto? Esto sí hoy va a entrar al examen. ¿Sí? El tema 8 y el tema 9 no hemos dado en el segundo parcial, sí o sí va a entrar al examen. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud así del capitalismo, del socialismo, para clarificar, digamos, alguna cosa que tengan ustedes? ¿No hay? Ya. A ver, vamos a ir a ver, voy a ir a recuperar esto lo que les decía, ¿no? La práctica, bueno, ya tienen la práctica. Ustedes tienen que entregarme, no sé, hasta hoy día, creo. Y esto de qué vamos a dar el examen. A ver, un ratito, voy a ir a recuperar ese archivo. Ya está, ya tengo ahí los temas. ¿De qué vamos a dar? Está un documentito pequeñito hecho. A ver, voy a ir a ver un segundito, déjenme ver. ¿Dónde está eso? Es un documento donde les he preparado. Yo lo voy a subir al Moodle ese documento y ahí está la parte teórica que vamos a dar y de la parte práctica que vamos a dar. No es mucho, es una cosita pequeña, pero sería bueno que ustedes se fijen en eso y de acuerdo a eso puedan revisar su documentación, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está ese archivo? No recuerdo dónde está ese archivo, pero lo he hecho, lo he planificado ya. Esto es mi estadística. Exámenes no es esto. A ver, dentro de este archivo puede ser que esté. No, aquí sí, aquí a ver, dentro de aquí dentro de esto puede ser. Resolución, temas, aquí está creo. Aquí está. No están viendo, ¿no? No está compartido esto. A ver, un segundito, voy a compartirles. Ahora sí, yo creo que sí. ¿Están viendo eso, jóvenes? Dice, para el examen final, dice. Ahora sí, Lice. Sí, están bien, está compartido, ¿no? Sí, mira, a ver, fíjense. A ver, cómo va a ser esto? Por ejemplo, de la parte teórica, jóvenes, de la parte teórica, solo va a entrar de estos capítulos. El primer capítulo que considero que es importante, ¿sí? Porque hay conceptos bien importantes que uno tiene que saber hasta como conocimientos generales tiene que saber. Ustedes van a ser profesionales y tienen que tener una idea. Por eso les he puesto el capítulo 1, porque hay algunos conceptos, eso de desarrollo, de políticas económicas, ahí está. ¿Sí? Y los últimos 2 capítulos que hemos hecho, que no hemos dado en el segundo parcial, ¿no? El capítulo 8, el empleo e inflación, que más son fórmulas y en esas fórmulas tiene algo de teoría, y la economía política, lo que acabamos de ver ahora, el capítulo 9. Y hemos hecho esas 2 tendencias, el concepto de economía política está ahí, y hemos hecho dos modos de producción, capitalismo y socialismo. Eso es teoría,
¿sí? Eso es la parte teórica, ¿sí? Entonces, prácticamente estamos desechando el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, no, el capítulo 3 vamos a dar aquí, pero la parte práctica. El capítulo 4, el 5, el 7, no vamos a dar de eso. Ahora esto es de la parte teórica. Teoría va a entrar solo de esto. Ahora vayamos a la parte práctica. ¿Sí? A ver, en esta parte práctica, a ver, solo va a entrar, por ejemplo, el capítulo 3, que está demanda, oferta, lo que estuvimos hablando hace rato. Precio, demanda y oferta, hemos dado en el primer parcial esto. Solo va a entrar eso, práctico. Si hay teoría en estos capítulos, no entra la teoría. Solo práctica. ¿Sí? Después hay un capítulo 6, que es riqueza, producción. De eso solo vamos a ver su PIB nominal y PIB real. Lo que hemos dado en el segundo parcial también, está fresco esto. El PIB nominal y PIB real. Porque en este capítulo 6 también estaban las matrices, ¿recuerdan? Las matrices tampoco va a entrar. Si hay teoría en este tema, no entra. Solo porque estoy poniendo parte práctica nomás. Su teoría no tienen que estudiar, solo la parte práctica. En este caso se los he puesto entre paréntesis porque esto va a ser lo que va a entrar. PIB nominal y PIB, ¿recuerdan? Cómo hallar el PIB real, cómo hallar el PIB nominal, los crecimientos, ¿recuerdan? Hay una pregunta en la práctica también de esto. ¿Sí? Y finalmente el capítulo 8, lo que hemos hecho, lo último del empleo y la inflación. Tasa de empleo, tasa de desempleo, la tasa de inflación, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho, lo último, el capítulo 8, que también tenemos preguntas en la práctica. Si hay teoría aquí, bueno, pues les he puesto, pero si hay teoría aquí también va a entrar la teoría porque aquí está, ¿no? De teoría también va a entrar en la teoría. Entonces, de este capítulo hay práctica y teoría. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este capítulo 6 hay teoría. No entra la teoría, solo la práctica, vale decir PIB nominal y PIB real. En este capítulo 3 también hay algo de teoría, concepto de mercado, así no entra teoría. Solo va a entrar su parte práctica. ¿Cuál era la parte práctica? Demanda, oferta, precio, de equilibrio, graficar. Eso era su parte práctica. ¿Ya? Entonces, esto yo se los voy a subir, va a estar en el Moodle, para que se fijen, ¿no? Qué es lo que va a entrar y qué es lo que no va a entrar para el examen final. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, alguna de esto, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre qué es lo que va a entrar al examen? Esto lo voy a subir al Moodle, va a estar en el Moodle. Si alguien se ha olvidado de lo que estamos hablando, puede mirar este documento y decir, esto va a entrar, esto no va a entrar. Capítulo 2 no hay aquí, no entra nada del capítulo 2. Capítulo 4 tampoco hay aquí, capítulo 7 tampoco hay aquí. Entonces no entra eso, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende, no, jóvenes? Ahora Sí, verán. Licen, está claro. Solo preguntarle el examen, ¿cuántas preguntas va a tener? Como el segundo ¿Sabe? parcial, más o menos, ¿sí? Como el segundo Ah, parcial, ya. unas 3, 4, 3 teóricas así, tal vez de Ujú. rellenar así, o de mencionar, ¿no? Unas 3 teóricas, sí, unas... de la parte práctica, jóvenes, a ver, iremos a lo que les he mandado, a esta práctica. De esto les he mandado para que me mandan, hasta hoy día tienen, creo, ¿no es cierto? Entonces, de esto, jóvenes, esto, por ejemplo, puede entrar, el PIB nominal. Esta es una pregunta del examen, lo que les he dicho, ¿no? Capítulo 6, esta parte. Esto no va a entrar. Ahora, esto va a entrar, ¿no es cierto? Precio, cantidad demandada, cantidad ofrecida, ¿recuerdan? Seguramente aquí en la práctica les he puesto varios incisos. Seguramente les pondré 2 incisos, o un inciso, 2 incisos. ¿Sí? Va a haber también esto en el examen. Después de la última parte, sí o sí va a haber de esto. ¿Se acuerdan lo que hemos hecho? Fresquito está esto. ¿Sí? Les pondré seguramente 3 datos nomás también, o 4 datos, y 2 incisos también les preguntaré. Porque esto no ha entrado al segundo parcial, es lo último que hemos hecho. Esto sí va a entrar. ¿Sí? Y finalmente del empleo. ¿Sí? Yo les voy a poner datos, como está aquí en esta práctica. Y les voy a pedir 2 incisos o un inciso. Les puedo decir, hallar la tasa de empleo, hallar la tasa de desempleo. A partir de esos datos, lo único que tienen que hacer es mirar su fórmula, porque tienen fórmulas, hemos hecho, ¿no es cierto? Mirar su fórmula y aplicar esa fórmula. Por ejemplo, la tasa de desempleo.
en este caso. A ver, la tasa de desempleo tenía una fórmula, ahí tienen la fórmula en el documento. Dice los desocupados dividido entre la población económicamente activa, dice. Ah, ¿cuántos desocupados hay? Aquí está población desocupada, 30.900. Ah, ¿cuál es la población económicamente activa? La PEA. Ah, son 51.100, 151.100. Ah, 30.900 dividido entre 150.000, ya está la respuesta. Lo único que tienen que ver su fórmula, por eso les digo, hagan formulario, ver su fórmula y de acuerdo a eso, ¿qué pide? Pide tasa de desempleo. Ah, ¿dónde está la tasa de desempleo? Ahí está. ¿Cuál es su fórmula? Ahí está. Ah, reemplazar y máquina de calcular y listo. Nada más. Y les voy a preguntar un inciso o dos incisos. ¿Ya? Entonces, no sé, vamos a ver la misma metodología que el primer y segundo parcial. Sí, en la próxima clase, el próximo mes, el día del examen, vamos a entrar a un primer Zoom. No sé todavía cuántas preguntas les voy a hacer, cómo va a estar estructurado el examen. Y yo les voy a explicar de acuerdo a eso en ese primer Zoom. Y después nos salimos, entramos al segundo Zoom ya para dar el examen. Como hemos hecho en el segundo parcial y primer parcial. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta más, jóvenes? Porque prácticamente nos vamos a ver el día del examen, ¿no es cierto? Nos vamos a ver el día del examen. El próximo miércoles, el examen final. Ustedes saben muy... Sí, dígame. Perdón que le moleste. ¿Me podría registrar, por favor, en la Claro, lista? claro. Sí. A ver, ¿quién es más? ¿Cómo es? Raquel. Ticona Raquel. Ah, aquí estás. Sí. Ticona Raquel, listo. ¿Está bien? Gracias. Helena Pasa, igual, licenciado. ¿Cómo? ¿Su nombre? ¿Cómo? Helena Pasa. Ah, Pasa. Helena Pasa. Aquí estás, por aquí. Ahí está. Helen Escalante. Ahí está, listo. ¿Alguien más? ¿Todos están en la lista? Ya. ¿No hay más preguntas, jóvenes? Listen, entonces la próxima clase es el examen y es nuestra última clase. Otras materias también doy. Y como empiezan el lunes, y no tomo el lunes y el martes, ni el próximo, la segunda semana, pero ya no paso clases. Ya no hay clase en ninguna materia, jóvenes. No hay. Se supone se supone que todas las materias hasta hoy ya deberíamos concluir, si es que tiene mañana más. Porque a partir del lunes ya no se pasan clases. Ya nadie va, solo entra a dar exámenes. Da su examen y listo, no pasa más clases. Seguro al día siguiente o a los 2 días tiene otro examen, vuelve a ir al examen o entrar al examen, no da su examen, ya no hay clases. ¿Ya? Por eso les digo, se supone que todos los docentes hemos terminado con el programa. Nosotros con esta parte de economía política hemos terminado. Tal vez algún docente les llame, tal vez, no sé, tal vez les falta algo y todavía pasen, ¿ya? Y Listen, ¿vamos a tener alguna otra materia con usted o ya no? Parece que ya no. Parece que no sé. Ya, Listen, yo quiero aprovechar antes porque la próxima todos estamos concentrados en el examen. Sí. Personalmente quería agradecerle por los 2 semestres. Sí. Sinceramente yo, como le he dicho, siempre desde colegio he tenido problemas con los números, siempre he odiado. Sí. Pero con usted realmente ha sido muy entendible. Creo que a nadie he entendido y la verdad es que la paciencia que usted tiene para explicar, para reexplicar y tiene una metodología muy buena. Entonces quería agradecerle, licenciado, porque la verdad para mí ha hecho este año muy llevadero. Yo tenía mucho miedo a esas materias y le agradezco, licenciado. Muchas gracias. No, eso es nuestra función de nosotros, ¿no? Es que yo ya les digo que aquí unos 15 años estoy dando clases a los trabajos. Ustedes, yo sé, yo me pongo en situación de ustedes. Porque es otra forma, por ejemplo, a las otras carreras, ellos tienen más bases sobre los números, porque hacen, en el primer semestre están haciendo cálculos. Ustedes no es cierto? Entran directamente a la teoría de tiempo, están viendo, no tienen, lo que han hecho en colegio. Y uno se olvida, ¿no es cierto?, lo que ha hecho uno en colegio. Entonces, entendibles, porque en estadística hacíamos paso por paso, ¿no es cierto?, igual en esta parte así. Entonces, yo entiendo eso, los entiendo a todos. Porque hay siempre, ¿no es cierto? Incluso no es lo mismo un estudiante de otro estudiante, ¿no es cierto? Otros con una explicación pueden entender bien, algunos necesitan 2 explicaciones, ¿no es cierto? Por eso es que la paciencia, a veces yo repito, hago paso por paso, ¿no? Porque yo entiendo eso, sé cómo es esto, ¿no? De todos modos, me place, digamos, que
hayan comprendido, hayan entendido. El sacrificio está desde ustedes, ¿no es cierto? El sacrificio es de ustedes porque, como les digo, no todos dominan esto de los números, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, yo entiendo que el sacrificio también de ustedes, ¿no? Para retomar, digamos, esto de los números. Ya, bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer también para mí estar en estos dos semestres con ustedes. Siempre yo, desde lo que he agarrado esta materia, estas 2 materias en esta carrera con ustedes, nunca más he dejado, ¿no es cierto? Siempre siempre nos hemos llevado bien con la coordinadora y nunca más he dejado esas materias. Hace 15, desde lo que se ha iniciado la carrera, desde lo que se ha iniciado. Bueno, prácticamente yo estoy casi desde lo que se ha iniciado la universidad, hace 25 años, 26 años, ¿no? Con fisioterapia y kinesiología se inició la carrera, la universidad, no la carrera, la uni. Entonces yo más o menos unos 25, 26 años estoy en la universidad, ¿no es cierto? Y sé cómo es esto, sé cómo llega el estudiante en primer semestre, ¿no? Entonces son varios años que estamos sobre esto. ¿Ya? Entonces, jóvenes, entonces nos veríamos el próximo miércoles. Para dentro, así como les decía, un placer haber estado con ustedes. Me gusta la carrera y trato de dar todo lo que se puede de mí, ¿no es cierto?, para mis estudiantes. Eso es, porque me gusta al final de cuentas, tiene que gustarle a alguien, ¿no es cierto?, para que se desenvuelva de mejor forma dando la docencia. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿ya? El próximo miércoles nos vemos y vemos, entramos al primer Zoom y de acuerdo a eso les voy a dar el tiempo, les voy a decir qué tiempo va a durar y vamos a hacer, ¿no? Y vamos a entrar al segundo Zoom y a dar el examen. Bien, son 7:10 exactamente, jóvenes. Terminamos a tiempo, estamos terminando. Y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, ahí está por el WhatsApp me pueden hablar, ¿no? Bien, que tengan buenas tardes, jóvenes. Sí, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Chao, chao.